la entrada al laberinto de este fauno en su siesta que era precisamente Carlos Colón. A él le gustaba ir a San Cristóbal, a donde yo residía, porque le gustaba cómo era el patio de la casa paterna y materna. Y además que él sentía cierta admiración por la hermana mía menor. Debo decirlo porque no creo que sea un hecho extraordinario, pero le gustaba que lo llevara allá. Él no estaba atravesado todavía por el fantasma del patos, que luego se apoderó de una manera avasallante de su vida y de ese sector ontológico que era la creencia de él. Y él iba y estaba dentro de un ambiente nominalmente equilibrado. O sea que incluso en la casa de mi hermana está colgada una pieza del 75, pieza que mi hermana no entendió, no entendía, porque ella no era una muchacha, no es una muchacha que está dada a este tipo de menesteres o de quehaceres. Luego, yo me apersoné por un asunto de que yo creía que sus imágenes eran importantes para ser territorializadas y desterritorializadas. O sea, se podía crear lo que los libros llamaban el fantasma del arte a través de esas imágenes. Entonces yo decía que las imágenes de Goya eran imágenes esquizopictóricas, esquizoteatrales, porque la ruptura entre el mundo imaginario de él y el mundo nuestro era evidente. Por ahí estaba precisamente la lectura de Deleuze y Guattari con su capitalismo y esquizofrenia, que creo que lo conocen mucho, y sobre esa escena de la representación y el marco de una poética de la mirada, pero yo no pensaba en eso cuando yo pensaba en que esas obras eran espacios escenográficos más bien, eran espacios oníricos más bien, espacios fantasmáticos que recordaban a Caligari, a Traia, ¿no? Y a todos esos gabinetes psiquiátricos que eran importantes para su obra y que eran realmente la obsesión de él, aún su enfermedad no estaba avanzada por él. Entonces él aspiraba a esa poética de la mirada, donde la imagen era el refugio, pero al mismo tiempo la imagen funcional que podría remitir a una especie de relación entre catequis y contracatequis, ¿no? Algo que hacía del inconsciente y del consciente de una escena de la Inquisición. Eso me llevó incluso a pensar, no por las artes visuales del cerebro, sino por otro tipo de dispositivo funcional artístico, cómo esas imágenes se podían convertir en un escenario, en un espacio extraterritorial. Pero en ese momento yo también decidí otra cosa. Decidí irme a Europa a estudiar. Y ahí se produjo un cortocircuito total entre su obra, mi relación con él y todo lo que yo llegué luego. En esa etapa a la que se refiere a Manuel López León, regresé al país, 86, 87, o comienzo hacia 86, 67. Y ahí volví a ver a un Goico que no era el que yo conocí, que ya había pasado por los procesos dichos por el crítico Manuel López León, y una serie de cosas que ya yo advertí. Miren, hay cosas que hay que tener muy bien en cuenta, y que es bueno pensarlas, porque todo este tipo de escenario que nos refiere a algo que Goico negaba, y era la mitificación del artista y la mitificación del escenario. Goico nunca creyó en que él era un genio ni nada por el estilo. Él abominó de la academia, no porque no era capaz de reproducir un arte académico. Él tenía talento para eso y más, pero no creía en lo que se llama el establishment, la sociedad establecida, la ética y la moral de Estado que se ha practicado en este país de circulación hasta el momento. Y precisamente eso que ustedes ven en los videos, y esa poética de la errancia que ustedes vieron en este Goico que caminaba de favorito todo el tiempo por estas calles, que creó una figuralidad fantasmática, es contradictoria con lo que muchos de nosotros podemos creer y con el título que le queremos controlar. Yo estoy seguro que si ahora mismo tuviera Goico aquí, ya hubiera hecho un desorden por ese llamado a comentar sobre él, porque él descreía el pero ¿qué pasa? Ya cuando yo lo vuelvo a ver, entro en una relación con él, pero un poco distante, porque yo tengo que reconocer que yo le temía personalmente. Tengo que decir lo que hacía, le temía por la forma perpéntica, por la forma exagerada, y sobre todo por la forma replicante de él.
ya yo me había acomodado a un tipo de academia. Por eso creo incluso que más bien ustedes son los que deben hablar de él, y no un individuo cuyo situado en la academia, que aunque lo conocí y, no participo de su obra, pero no era lo mismo que esa sandanza que él hacía ahí, a la cual yo no me puedo sumar, por muchas razones que no debo explicar ahí. Entonces, en el caso de esa poética de la mirada, y esa al mismo tiempo mitografía freudiana, ¿no? Esta mitología freudiana, es bueno saber que esta suspensión que se encuentra en esa tela, papeles, etc., constituye una suspensión esquizopictórica, no propiamente pictórica. En un ensayo, en un libro de Rudolf Arnheim, donde habla de 20 ensayos para rescatar el arte contemporáneo, hay una quiebra de las estructuras que él explica a través del arte de las personas que tienen problemas mentales. En este ensayo, precisamente de laboratorio psiquiátrico, que explica en este libro publicado en la editorial Cáceres en 1994, en su primera edición, refiere un hecho que había que tomar en cuenta para el estudio de la obra de Carlos Boy, y es esta noción de la quebradura del cuadro. Fíjense que circunstancialmente Amable López Meléndez refiere esta exposición donde él rompió precisamente su dibujo, pero no rompió eso. Porque nunca lo podía cortar con tijera, no podía romper esa obra. Porque mire esa obra rota, como la tenemos aquí, la tenemos aquí. Eso es una metáfora, es una rebelión, porque realmente entre Artaud y Genet, señores, se produjo una escisión en la poética occidental muy importante que hay que tener en cuenta. Y es que la imagen visual se desliteralizó, se desconcretizó, ¿no? Se subjetivizó a favor de una escena de la exhibición que hay que tener en cuenta a propósito de este tipo de artistas rupturales, ¿no? Y no circunstanciales. Hay una obra de Foucault muy importante. Puso una digresión un tanto pero es bueno saberlo, porque en esa obra Foucault realmente basó toda su teoría en lo que se llama la mirada psiquiátrica. El libro se llama El poder psiquiátrico, y es bueno que ustedes lean el diálogo que se hace ahí sobre el problema de la cultura de los signos y a propósito de la mirada, del llamado enajenado mental, que es una terminología totalmente reaccionaria y totalmente anticientífica. No hay enajenados mentales, no hay enfermos mentales, precisamente porque desde el punto de vista de esta psiquiatría antropológica de Fuchs, un planteamiento muy importante para los desajustados territoriales, señores, se vuelve a colocar de nuevo el papel del estatuto artístico dentro de este tipo de prácticas. Entonces, se está hablando de una antropología de la imagen, que es la que hace que puedan aparecer rasgos, indicios, cualitativos, signos vicénticos en esas imágenes que están ahí y que ya ustedes conocen. No es realmente un marco aproximativo querer dejar a Goico dentro de la bohemia y sacarlo de la extraña, porque la extraña fue el camino que él eligió como sujeto ontológico, y un sujeto ontológico regional, quiero decir, que estaba precisamente en su propio laberinto, en su propio camino que él eligió, que él vivió y con el cual él era. Por eso, el equívoco de una interpretación solucionista, en este caso, como el hacer una lobotomía, o realmente manifestar su vida a través de terapia electroconvulsiva, que son los llamados choques, de reducirlo a la prisión, porque, señores, saben que lo que se llama el hospicio de enajenados mentales es lo que se llama la prisión, de ahí que ese nacimiento de la prisión sea el nacimiento de la clínica, una obra que precisamente pone en manos de esta sociedad para decodificarla, destruirla y desencajarla. El nacimiento de la clínica es el nacimiento de la cárcel del lenguaje. De ahí que ponga el ejemplo de Jeremías Penta, del panóptico, o sea, de la mirada que acecha, controla y vigila. Y Carlos Boico fue un controlado y vigilado, que ustedes lo crean, y era vigilado y controlado por lo que se llama el sistema social establecido. No era porque tenía un policía, ni tenía un guardia detrás, no, es que era vigilado por todos nosotros, incluso que éramos cómplices. Esa complicidad dio lugar a esta narrativa que hemos explicado, y
y que el 25 de enero nosotros planteamos en un coloquio que se hizo aquí, precisamente el que explica Amable López Belén, y que hay que tomar en cuenta por dos razones que voy a decir. Considerar una obra de arte ya hoy no es un ejercicio ni crítico, ni académico, ni artístico, es más que eso. Es un ejercicio cultural, intrínseco, y que además da cuenta de la narrativa de esa sociedad y de sus miradas, la mirada de todos, señores, la mirada de ese ensayo social que es nuestra vida y que en el caso de él fue su vida de Francia. Y eso hay que explicarlo a través de una obra que se descubre como se descubre la mirada del otro y el inconsciente, el discurso del otro, que realmente es una fórmula para ajustar o desajustar, pero sobre todo para controvertir lo que se llama esa narrativa. Creo que la obra, como dije en esta ocasión, de Carlos Boico está por estudiar. No conocemos, es precisamente lo que me acompaña Amable al decir, que no conocemos la obra de Carlos Boico y todavía nos hace falta tiempo para conocer. Pero no por complejidades técnicas, sino por complejidades que son ontológicas, existenciales y sobre todo expresivas. Este lenguaje atravesado por marcas, por quebraduras, por rupturas, necesita ser tratado desde el punto de vista incluso de la tradición y la antitradición, del relato y el metarrelato, ¿no? Del texto y el contratexto, que son realmente las verdaderas contratextos de este obra. Parecería que estamos aquí ante un acto explicativo bastante técnico, pero es real. El crítico de arte no es realmente un individuo nominal puesto para hablar de una obra solamente periodísticamente, sino que tiene que entrar a las profundidades del tejido artístico para poder entender todo este relato y sobre todo este ideologema de la obra que parte de esta actividad neodadaísta, neoexpresionista y transimbólica. De ninguna manera puedo yo colocar desde el punto de vista de la historia lineal del arte, ni siquiera de vanguardia, a Boico en un solo movimiento, porque esa escritura visual, esa poética de la mirada que está ahí, señores, desbalanza, ¿no? Destruye lo que es una posición taxonomista, clasificadora de lo que es la obra. Por eso, recomiendo actuar con prudencia con respecto a este poder psiquiátrico que lo constituimos todos nosotros, los que estamos aquí, creyendo que estamos explicando un significante vacío, ¿no? Que estamos explicando un significante pleno, pero pleno de origen, ¿no? Pleno de relaciones, de analogías y sobre todo, señores, de movimientos y de movilidad. Entiendo que una comprensión de la pintura de Carlos Boico implica a su vez una metacomprensión de su lenguaje, de su estructura y de su territorio ontológico. De un paso a otro para que hablen sobre eso, porque creo que el trabajo irá más allá de este ciclo de instrucción. Gracias.